Las Naciones Unidas parecen tocar a su fin, aunque no haya nada definitivo. Sin embargo, los informes hablan por sí mismos y es lo que veremos hoy en profundidad. Una serie de revelaciones sobre unos contratos que firmó el superintendente escolar Kamar Samuels ha abierto interrogantes bastante incómodos para la administración del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani. Hoy, en el aniversario de la masacre de Tiananmen que perpetró el régimen chino, el presidente Donald Trump está tomando medidas contra la red de inteligencia que posee China en Cuba. Bienvenidos a En Primera Plana. ¿Podría California volverse republicana? Puede que sí. De hecho, antes lo era, y los candidatos conservadores a la alcaldía de Los Ángeles y a la gobernación de California, con Newsom ya fuera de juego, fuera de la contienda, avanzan ahora hacia las elecciones de segunda vuelta de noviembre. Mientras tanto, en el Reino Unido se están produciendo disturbios por la muerte de Henry Novak. Lo apuñalaron, la policía acudió al lugar, lo arrestó y terminó desangrándose mientras lo acusaban de racismo una vez esposado. Y la gente se ha enfadado, y mucho, con este asunto. Bien, y ahora entremos en materia. California es un estado demócrata desde hace mucho, pero no siempre ha sido así. Ya tuvimos a Schwarzenegger durante una temporada, ¿verdad? Era más o menos republicano, y parece que California podría volver a cambiar. Los candidatos conservadores a la alcaldía de Los Ángeles y a la gobernación estatal se dirigen ya a las elecciones de noviembre, pero primero veamos qué está pasando en Los Ángeles. El New York Post dice que Spencer Pratt, la estrella de los realities televisivos, ha declarado con confianza que ya está pensando en una segunda vuelta en noviembre. Y es que los resultados electorales del martes por la noche lo situaron cómodamente en segundo lugar detrás de la alcaldesa en ejercicio Karen Bass. Alguien a quien él ha criticado con fuerza, le ha dicho de todo. En el artículo se dice que Bass avanzó a la segunda vuelta de noviembre mientras que Pratt quedó en segundo lugar por delante de la concejal socialista Netia Raman, que ocupó el tercer puesto. Aunque todavía quedan muchas papeletas por contar y parece que todavía llevará algún tiempo, semanas quizás, los observadores políticos consideran cada vez más probable un enfrentamiento final entre Bass y Pratt. En términos generales, esta es la situación en Los Ángeles. La alcaldesa Bass se ha visto envuelta en una gran polémica por el incendio de Palisades. Pratt está centrando gran parte de su campaña precisamente en ese desastre, y es que le tocó muy cerca. Dijo esto: Mi casa se quemó. Vivo en una caravana. Esto es terrible. Yo represento a la gente de a pie. ¿No vive usted en un hotel? Sí, porque dejaron que mi casa se quemara. Por cierto, esto le está funcionando bastante bien. Además, cuenta con muchos seguidores que hacen vídeos de campaña con inteligencia artificial que, sinceramente, son bastante divertidos. Así que también está aprovechando mucho ese enfoque humorístico. Le está yendo muy bien con la prensa, aunque la prensa parece detestarlo, pero lo está haciendo sorprendentemente bien. Ya veremos qué ocurre en noviembre. En las primarias se ha enfrentado a dos candidatos demócratas. Técnicamente, él se presenta más bien como independiente, no como republicano. Competía contra una demócrata y una socialista demócrata. Eso quiere decir que el voto demócrata se había dividido, tenía menos fuerza, así que cuando llegue noviembre habrá que ver si algunos de esos votantes socialistas demócratas que se han quedado con un candidato fuera, su candidata, deciden apoyarlo o no, o deciden decantarse por la demócrata. Lo tendrá difícil en Los Ángeles de todas maneras, aunque se presenta como independiente, sigue siendo una batalla cuesta arriba. Sin embargo, Karen Bass también arrastra el escándalo del incendio de Palisades. Y además, la reconstrucción no está avanzando como debería.
La carrera por la gobernación, en cambio, podría ser distinta. Y si vemos dónde se encuentra ahora, Fox News informa de que el republicano Steve Hilton y el demócrata Javier Becerra encabezaban los resultados preliminares del miércoles por la mañana. Ambos parecían avanzar a las elecciones generales de noviembre para suceder al gobernador demócrata Gavin Newsom, que ya no puede optar a otro mandato. Por cierto, Newsom todavía no ha anunciado si se presentará a la presidencia, pero mucha gente cree que podría hacerlo. California es el estado más poblado del país y una de las mayores economías del mundo. Se dice que si fuera un país independiente sería uno de los más ricos de la Tierra. El artículo también dice que California emplea el sistema conocido como primaria abierta o jungle primary. En este, todos los candidatos, más de 60 en este caso, aparecen en la misma papeleta independientemente de su partido. Y los dos más votados también independientemente de su partido, pasan a las elecciones generales. La papeleta electoral de California, imagínense, es enorme. Y en este terreno, Javier Becerra tiene una trayectoria consolidada a nivel federal. En este tipo de elecciones, su rival, el republicano Hilton, sin embargo, afrontará una batalla más complicada. Quizás recuerden que Eric Swalwell se había postulado, pero generaron cierta controversia sus presuntos coqueteos con China, ya me entiende. Y como abandonó la contienda, los demócratas tuvieron que reorganizar rápidamente su campaña. Por otro lado, el presidente Trump también pareció tardar en decidirse a qué republicano recomendaría, a cuál respaldaría. Bueno, veremos qué ocurre cuando lleguen las elecciones de noviembre, pero el republicano no sacó una ventaja aplastante. A diferencia de las elecciones a la alcaldía de Los Ángeles, aquí el voto conservador es el que estaba dividido. Había 2 republicanos y un demócrata. Con todo y con eso, ganó. No por un margen enorme, pero fue el candidato más votado. Creo que los republicanos tienen más posibilidades en la gobernación que en la alcaldía, aunque habrá que verlo todavía. Spencer Pratt, por su parte, está llevando una campaña, como decimos, muy eficaz. Es algo novedoso porque con los vídeos humorísticos sobre sí mismo está consiguiendo una viralidad en las redes que tiene mucho potencial. No hay duda de que van a ser unas elecciones interesantes. Habrá que ver hacia dónde se inclina la balanza. Mientras tanto, en el Reino Unido se están produciendo disturbios por una actuación policial polémica. Es un asunto relevante porque se está transformando en lo que algunos describen ya como una versión blanca de Black Lives Matter a nivel internacional. Ahora mismo en el Reino Unido hay disturbios por la muerte de Henry Novak, un joven al que apuñalaron, caucásico. Entonces la policía llegó al lugar y lo arrestó, después de que lo hirieran, dejándolo desangrarse mientras permanecía esposado y decía que no podía respirar porque le habían apuñalado. Según los informes, no comprobaron de inmediato su estado, los agentes, y la razón fue, también según los informes, que la persona que lo había apuñalado lo estaba acusando de ser un racista. What's happened to you, all right? You've been stabbed? Whereabouts? Don't think you have, mate. Es decir, arrestaron a la víctima en lugar de al agresor. El agresor era Bikram Diwa, un sikh. Llevaba un cuchillo ceremonial, que es algo que los sikhs pueden portar legalmente en el Reino Unido. En líneas generales, eso parece no suponer ningún problema. Sin embargo, este caso se está convirtiendo en un asunto enorme. Bikram Diwa, el sikh, ha sido hallado culpable y sentenciado, y algunos de sus familiares también están siendo procesados. Según las acusaciones, su hermano llegó a decir que el joven fallecido había dicho algo racista y pidió que lo arrestaran. También se habla de que la madre ocultó el cuchillo
Cuando la policía registró la vivienda, encontraron no solo el cuchillo, sino varias armas como otros cuchillos y objetos punzantes. Y ahora, mucha gente está furiosa. Todo esto se está convirtiendo en un asunto, ya les digo, de gran magnitud, y en gran medida se está transformando en una cuestión racial. Según los más críticos, las autoridades estarían dispuestas a esposarte, eso es lo que dicen, si alguien te llama racista, e incluso te dejarían morir mientras te arrestan. La policía británica ha intentado defender su actuación, diciendo que nadie con esas heridas podría haber sobrevivido, y que el joven habría muerto incluso si hubiera recibido asistencia inmediata médica. Pero francamente esa explicación no está convenciendo a mucha gente. La reacción generalizada sigue siendo de indignación y por supuesto se están produciendo protestas y disturbios en el Reino Unido. Yo personalmente no apoyo ese tipo de violencia, por supuesto, pero la indignación que estamos viendo es real. Y lo importante es que esta idea ya no se limita al Reino Unido. También está extendiéndose y ha llegado hasta a los Estados Unidos. Muchos comentaristas conservadores la están utilizando como una nueva bandera que ondean en torno a la cual movilizar a sus seguidores. Se está convirtiendo rápidamente en una nueva corriente sobre lo que se considera una amenaza existencial para Occidente. La idea de que también existe racismo contra las personas blancas. Y hacia ahí parece dirigirse todo el debate público. Y no es el primero, ya hemos visto algunos casos parecidos. Quizás recuerden el caso de la joven ucraniana que apuñalaron en el cuello, que le apuñaló a aquel hombre en un tren en Estados Unidos y que murió desangrada. Ese caso estuvo a punto de convertirse en una especie de versión blanca de Black Lives Matter, pero perdió impulso cuando asesinaron a Charlie Kirk poco después. Pero ahora la misma retórica ha regresado, veremos hasta dónde llega, pero esa es la dirección que está tomando. Para dimensionar un poco lo que está ocurriendo, abriendo el Epoch Times me encontré con que cientos de personas se manifestaban frente a una comisaría de policía en Southampton, Inglaterra. Para contextualizar, unos cientos de manifestantes, suena a lo que es, no es una cifra enorme para un asunto de esta magnitud, pero sigue siendo considerable para el Reino Unido. Y es que allí, francamente, algunas personas creen que incluso protestar puede acarrearles consecuencias legales. El artículo señala que el 2 de junio se produjeron protestas tras la muerte de Henry Nowak, a quien apuñaló mortalmente Vikram Diwa y murió agonizando tras ser esposado por la policía. Ha pasado un año ahora de esto y el caso ha vuelto a captar la atención pública después de que el asesino fuera condenado a cadena perpetua con un mínimo de 21 años de prisión el 1 de junio. Y tras la difusión del vídeo en el que se ve a la policía restando importancia a las súplicas de Nowak, que decía que le habían apuñalado, es un vídeo demasiado perturbador, así que hemos decidido no mostrarlo. Pero hay una imagen fija que se ha extraído y que se está haciendo viral, se ha extraído del vídeo. Se le ve levantando la mano mientras agonizaba. Está sucia, lleva unas esposas y aparecen también las manos de los agentes con guantes quirúrgicos azules. De goma, de esos. Uno de los agentes tiene las uñas largas, lo que hace que parezcan garras. Es una imagen muy impactante. Además, un rayo de luz ilumina justamente la mano del joven. Esa fotografía se está convirtiendo en el símbolo visual de este nuevo movimiento, y mucha gente dice sentirse más que indignada. The Guardian también informó de que el activista de derecha, Tommy Robinson, se concentró delante de la comisaría de Southampton con mucha otra gente. Robinson estuvo entre los oradores que se dirigieron a la multitud que se congregó para protestar pidiendo justicia para Henry Nowak. Pero permítame un inciso porque Robinson se está convirtiendo en una de las figuras más visibles del movimiento. Ya era conocido anteriormente, pero ahora su protagonismo parece mucho mayor, cobrar
mucha mayor relevancia. Su entorno político ya venía impulsando este tipo de discurso antes de este incidente, y ahora este caso se ha convertido en su bandera, o en una de sus principales banderas. Según el artículo, los manifestantes coreaban "policía racista fuera de nuestras calles". Y esto es importante porque están describiendo la situación como una forma de racismo inverso, de doble rasero. Según denuncian, habría un estándar para las personas no blancas y otra para las personas blancas. Hay documentos que le pasaron a los agentes para que actuaran así. Sostienen que las políticas y discursos antirracistas han llegado tan lejos en una dirección que ahora las personas blancas son las que se ven discriminadas. Los asistentes portaban banderas de la Unión y pancartas caseras con lemas como "La sangre de Henry está en vuestras manos", o "Salvad a nuestros hijos" y "prisión para esos policías". Una de las principales demandas es que los agentes que esposaron al joven después de haber sido apuñalado repetidamente y que murió bajo arresto, que esos agentes sean procesados penalmente. Sin embargo, el asunto ya parece estar trascendiendo ese círculo relativamente reducido del Reino Unido. Se está convirtiendo en parte de una retórica internacional mucho más amplia, incluso en Estados Unidos. Ya ha llegado. Ahora muchos de los comentaristas conservadores más destacados lo mencionan constantemente en X. La idea que difunden es: te esposarán y te dejarán morir porque alguien te llamó racista. Y sostiene que se están dando situaciones parecidas en Estados Unidos, donde, según dicen, algunos delincuentes reciben castigos leves alegando haber sufrido discriminación racial. Y se citan incluso varios casos. Uno es el del joven que apuñaló mortalmente a otro durante un evento deportivo escolar. La víctima murió tras recibir una puñalada en el pecho. Quienes utilizan este ejemplo destacan que el agresor era negro y la víctima blanca. También señalan que el acusado recaudó una gran cantidad de dinero mediante una campaña de GoFundMe, porque algunos de sus simpatizantes aseguraron que había sido víctima de discriminación racial. Pero, por supuesto, esta discriminación racial no justifica ningún homicidio. Sin embargo, esta situación está alimentando la idea de que si alguien comete un asesinato y dice que la víctima dijo algo racista, parte de la opinión pública parece considerar esa acusación casi tan grave como el propio crimen. Ese es el mensaje que se está difundiendo en torno a este caso. Pero volviendo al Reino Unido, el tema que nos ocupa, una de las figuras que se ha pronunciado es Nigel Farage. Farage recordó que cuando el joven se moría por las heridas de arma blanca mientras estaba esposado, dijo: "No puedo respirar". What does he say? I can't breathe. Que dijo: "No puedo respirar". Palabras familiares. Recuerda al criminal de carrera George Floyd, que murió en circunstancias espantosas a mediados del Medio Oeste de Estados Unidos hace unos años. ¿Recuerdan la reacción que provocó aquello y el comportamiento de la policía? En cuestión de días, Keir Starmer estaba arrodillándose en señal de apoyo. Black Lives Matter se extendió por todo el país. Vandalizaron la estatua de Churchill. Dañaron el cenotafio. En cambio, ¿cuál ha sido la reacción pública de nuestros dirigentes políticos y, para ser sinceros, de gran parte de los medios de comunicación ante este caso? Silencio, silencio absoluto. Y eso demuestra, si es que hacía falta alguna prueba más, que vivimos en una cultura de doble rasero, donde los derechos y privilegios de las personas blancas importan menos que los de las minorías étnicas. Ahora bien, la idea que promueve Nigel Farage ha dejado de ser solo británica. Cada vez se escucha más también en Estados Unidos. Y lo interesante es que esto está empezando a parecerse a un movimiento similar al de Black Lives Matter, solo que centrado en lo que sus partidarios describen como los derechos humanos de las personas blancas. Resulta llamativo porque durante mucho tiempo una parte del discurso público, del debate público, ha sostenido que no se podía ser racista contra los blancos. Yo diría que sí se puede. Y es que la definición tradicional de racismo es la discriminación basada en la raza, contra cualquier persona. No importa quién sea. Si odias a alguien por el color de su piel, independientemente de cuál sea ese color,
eso es racismo, por definición. El hecho de que algunas corrientes hayan intentado redefinir el racismo exclusivamente en términos de estructuras socioeconómicas no hace que la discriminación racial deje de ser racismo. Y hemos llegado a un punto en el que, según esta interpretación, el resentimiento que se ha acumulado a través de movimientos, y uno de los principales en este caso sería Black Lives Matter, ha generado una hostilidad tan fuerte hacia las personas blancas que algunos llegan a justificar asesinatos, agresiones o delitos porque percibieron racismo. Paradójicamente, eso podría estar produciendo actos de racismo real contra personas blancas. Y este asunto se está convirtiendo en algo más que relevante. Y, sinceramente, creo que podría acabar transformándose en algo mucho más grande. Ya estuvimos cerca, como decía, de ver algo parecido con Irina, la joven ucraniana a la que apuñalaron en el cuello aquel mendigo en un tren, por la espalda y sin que mediara provocación alguna. Y acabó muriendo desangrada en su asiento. Fue una escena horrible. El agresor aparecía en el vídeo, era un delincuente reincidente con varios arrestos previos. Algo que resultó difícil de entender para mucha gente, aunque, siendo justos, también se aseguró que sufría graves problemas mentales. Pero cuando aquella joven murió, el caso estuvo a punto de generar un movimiento muy parecido a este que estamos viendo en Estados Unidos. Luego perdió fuerza cuando asesinaron a Charlie Kirk. Yo estaba observando todo aquello y, sinceramente, no sabía si era algo positivo o negativo. Había muchas personas escribiendo en X frases como «Puedo sentir cómo me estoy radicalizando». Se convirtió en una expresión de lo más común. Y esto me trae a la cabeza un viejo refrán. Quien lucha contra monstruos debe tener cuidado de no convertirse en uno. Y es que es muy fácil que eso ocurra. Cuando has sido víctima de algo, y francamente creo que ha habido casos de discriminación contra personas blancas, cuando has sufrido ataques, o te has visto sometido a determinadas ideas sin parar, existe el riesgo de que, cuando cambian las tornas, termines haciendo exactamente lo mismo en sentido contrario. De hecho, es una cuestión muy complicada. Creo que tiene que haber tiene que mediar la justicia de alguna manera con esto. Personalmente creo que debería haber algún tipo de disculpa pública dirigida a los blancos por el movimiento Black Lives Matter, por los saqueos, por las violaciones, por los asesinatos y por la justificación de crímenes horribles y atroces, por la manera en que se enseñó a los niños en la escuela a avergonzarse de sus ancestros y de su herencia, por la forma en que, francamente, se ha discriminado a la gente en los trabajos, en los discursos gubernamentales y en todo lo demás. Me parece, y perdone la expresión, repugnante. Creo que eso es de hecho racismo institucionalizado. Me parece horrible en todos los sentidos, y tanto en un sentido como en otro, en una dirección como en otra, pero también creo que existe el riesgo de que las personas que han sido objeto de eso y que, en mi opinión, tienen motivos para sentirse heridas, terminen convirtiéndose en lo mismo que quienes les hicieron eso. Parece algo bastante difícil de abordar. Las divisiones raciales se están convirtiendo en un problema real en Estados Unidos. Si no recuerdo mal, esto no ocurría hasta Obama. Personalmente no me gusta. Francamente creo que el racismo es una estupidez. Pero creo que hacia ahí es hacia donde se dirigen las cosas hoy día. También creo que existe la realidad de las diferencias culturales. Existe la realidad de que hay distintas comunidades en Estados Unidos. Y existe la realidad de que no se puede esperar que todo el mundo encaje perfectamente con los demás. Pero veremos hacia dónde conduce todo esto. En mi opinión, y puede que sea distinta de la que escuche en la mayoría de los sitios, es que cuando existe presión se necesita una válvula de escape. Sin una salida para toda esa presión, todo acabaría explotando, y esto se aplica a cualquier cosa. Escuche, cuando la gente exige justicia y dice «me han agraviado»,
creo que lo peor que puedes hacer es no escucharla, al menos desde el punto de vista de la mayoría de las personas. Y normalmente es entonces cuando la gente termina explotando si no la escuchan. Ahí es cuando aparecen los verdaderos problemas. Tal como están las cosas, el gobierno estadounidense tiene una política según la cual está escuchando y está haciendo algo al respecto. Y creo que eso podría funcionar precisamente como esa válvula de escape de la que le hablo. Imaginémoslo como una máquina. La presión se acumula. Las tuberías tiemblan y si no dejas escapar parte del vapor, el sistema acaba rompiéndose, hundiéndose y será un desastre. El Departamento de Estado tiene ahora mismo esa válvula de escape. A lo que me refiero es a que tiene una política completamente novedosa y está diciendo públicamente, no solo respecto a Estados Unidos, sino también a Europa, que aunque no apunta contra muchos países, sí se centra principalmente en el mundo occidental, en Canadá y en Europa, para ser exactos, como parte también de la diplomacia estadounidense. Están diciendo que la migración masiva representa una amenaza existencial para la civilización occidental y que se están vulnerando los derechos humanos de las personas en los países occidentales. Esto incluye, por ejemplo, a los cárteles, a la Mara Salvatrucha y al Tren de Aragua que llegan a Estados Unidos, asesinan personas, violan mujeres, cometen delitos, robos y todo tipo de crímenes. También se habla de los enormes costes de las ayudas sociales y del agotamiento de los recursos públicos que salen del bolsillo de los contribuyentes estadounidenses que trabajan duro. Y se habla también de las culturas que, francamente, no respetan a la población local. No se adaptan a sus costumbres. Y debido a la magnitud del fenómeno, terminan destruyendo los fundamentos culturales de los países. Y mientras lo hacen, alegan que se consideran víctimas, ondean la bandera del victimismo. Y por eso el Departamento del Estado está diciendo que en países como el Reino Unido y la Unión Europea, y también Canadá, está ocurriendo esto a nivel local. Pero también los gobiernos están imponiéndolo para silenciar. No es algo espontáneo, es deliberado. Los mismos gobiernos están imponiéndolo para silenciar a lo que podríamos llamar las poblaciones autóctonas, los europeos nativos. Y sostiene el Departamento de Estado también que si denuncias lo que consideras abusos, acabarás en prisión. Si protestas, después de haber sido apuñalado, irás a la cárcel. Eso ha ocurrido, por cierto. No hablo de Nowak. Ha habido casos en los que las personas que habían sido víctimas de delitos violentos hicieron declaraciones. Declaraciones que, francamente, eran racistas y han terminado encarceladas por esas declaraciones. Este es, según el departamento, un problema del Reino Unido. Si dices algo ofensivo en Internet o te opones a las políticas de migración masiva, directamente a la cárcel. No pasas ni por la casilla de salida ni cobras los $200, aunque en realidad pagarás mucho más que eso. Así que el Departamento de Estado está creando un programa de información para documentar todo esto y exigir rendición de cuentas, responsabilidades. Y el gobierno estadounidense está llegando incluso al punto de imponer sanciones a las personas implicadas en políticas de censura y cuestiones similares, incluso en el Reino Unido. Y volviendo a lo que decía, esta medida creo que todo esto representa una especie de válvula de escape. Si la presión se acumula, necesitas una vía para liberarla. Si no existe esa vía, todo explotará. Y ahora hay que ver si esa válvula de escape es lo bastante fuerte como para atajar todo este problema. No obstante, ahora en el Reino Unido existe un contraargumento. El hombre, Sikh, que apuñaló y mató al otro hombre caucásico, no era inmigrante. Quizás sus antepasados lo fueran, pero él no. Los Sikhs tienen una larga historia en el Reino Unido. Así que no se trataría exactamente de una cuestión de migración masiva, pero sí se está convirtiendo en una cuestión racial, lo cual para algunos es relativamente nuevo.
Las Naciones Unidas parecen tocar a su fin, aunque no haya nada definitivo. Sin embargo, los informes hablan por sí mismos y es lo que veremos hoy en profundidad. Y hablan de que la mayor organización internacional del planeta, en cuanto a la diplomacia, podría declararse insolvente, hundirse financieramente y ondear incluso la bandera de la bancarrota. ¿Y sabe quién está detrás de todo esto, de este acontecimiento? Si nos ha estado siguiendo seguro que lo sabe, pero si se ha unido recientemente, con gusto se lo desvelo. Pues no es otro que Estados Unidos, sí, el gobierno estadounidense. Las Naciones Unidas están financiando un ataque contra los países occidentales y sus fronteras. En 2024, la ONU presupuestó $372 millones en ayudas en efectivo para apoyar a unos 624.000 migrantes que viajaban a Estados Unidos, proporcionándoles comida, alojamiento, transporte y tarjetas de débito a los inmigrantes ilegales que se dirigían a infiltrarse en nuestra frontera sur, a los millones de personas que venían a nuestra frontera sur. Sí, Estados Unidos no está contento en este asunto, ni tampoco en muchos otros, como vamos a ver con la organización. Y por eso Estados Unidos es una de las principales razones de la debacle de la ONU. The Secretary General has, as you know, repeatedly made clear the problem both of... El secretario general, como saben, ha dejado claro en repetidas ocasiones el problema tanto del impago de las cuotas por parte de los Estados miembros, the UN being forced como el problema relacionado de que la ONU se vea obligada a reembolsar a los Estados miembros el dinero del presupuesto que no gasta. Déjeme que le explique con claridad lo que está pasando. Estados Unidos es el estado que más contribuye a la ONU. De hecho, desembolsa el 70% de su presupuesto. Debería haber desembolsado porque, según los informes, desde que ha llegado Donald Trump a la Casa Blanca, la deuda estadounidense con la ONU se ha disparado. De acuerdo a Político, Estados Unidos adeuda unos 2.000 millones de dólares, además de otros 2.200 millones por las misiones de paz. Y una parte de estas misiones de paz, dicho sea de paso, también se venía acumulando durante décadas, durante años. Pero de lo que no hay duda es de que Estados Unidos es con mucho el mayor deudor de la ONU. Bien, la ONU tiene una regla. Debe devolver a los países miembros el sobrante de lo que no se ha gastado. Y aquí viene lo importante. Escuche, tiene que hacerlo tanto si le pagaron como si no. Tiene que devolverlo y punto. Aunque no lo haya cobrado, es decir, que tiene el problema de las deudas por un lado y además el problema de devolver la parte del dinero que no se ha gastado. Un auténtico lío que hasta a la ONU le cuesta explicar. Por lo tanto, esos dos factores nos han colocado en una trayectoria insostenible. Aunque más de 150 Estados miembros pagaron sus cuotas el año pasado, terminamos el 2025 con una cifra récord de $1.560 millones sin cobrar, lo que representa más del doble que el año anterior. Y ahora necesitan o bien que les paguen con urgencia lo atrasado, las deudas, o cambiar las reglas porque si no reciben los pagos no pueden gastar ese dinero, pero si no lo gasta tienen que devolverlo. Así que, a menos que se reciban los pagos, o a que no nos veamos obligados a devolver los fondos que no podemos gastar porque no recibimos el presupuesto, a menos que ocurra una de esas dos cosas, nos enfrentamos a un peligro real. En resumen, la ONU se ve entre la espada y la pared. Estados Unidos ha doblegado a la organización diplomática más poderosa del mundo, o a la que lo era, porque ya parece que no. En 1982, el director ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente predijo que, para el año 2000, el cambio climático causaría una catástrofe global. Dijo que sería algo irreversible, tal como lo sería un holocausto nuclear. Esto es lo que dijeron en las Naciones Unidas. ¿Y qué pasó? Aquí estamos. Otro funcionario de la ONU afirmó en 1989 que, en el plazo de una década, naciones enteras podrían ser borradas del mapa por el calentamiento global. Tampoco sucedió.
Y hace unos días, la ONU parecía darle la razón al mandatario. Anunció que el escenario pronosticado de catástrofes climáticas ya nunca sucedería. Se acabó el cataclismo climático. Hay, por supuesto, polución industrial, contaminación del agua, etcétera, etcétera, pero la ONU ha declarado que no se producirá la crisis que ha dado paso a tantas políticas climáticas tan drásticas, tan extremas. Lo que Obama, Kerry, la pequeña Greta y compañía anticiparon nunca va a pasar. Bueno, Greta quizás sabía algo y ahora se la ve más comprometida con la causa palestina que otra cosa. Y quizás pueda llegar a salvar su carrera. Desde aquí le mandamos un saludo. Ahora se necesitan energías confiables como la nuclear y los combustibles fósiles para esos gigantes centros de datos de la inteligencia artificial. Así que asunto zanjado. El enfriamiento climático, que luego pasó a llamarse el calentamiento climático o global, para acabar llamándose ya de forma más unificada y abarcadora el cambio climático, ha dejado de atentar contra nuestras vidas, contra la de usted y contra la mía. No hay peligro, nos salvamos. Un problema menos, gracias a la ONU. Lástima que la lista no acabe ahí y las opacidades parezcan más que numerosas. Daré algunos ejemplos. Ben Saul, profesor de Derecho de la Universidad de Sydney, según los documentos de la ONU, en 2024 recibió $150,000 de China por sus actividades y, vaya sorpresa, resulta que es el experto en contraterrorismo. Nunca ha dicho una sola palabra para condenar a China por encerrar a 1 millón de musulmanes uigures en campos en nombre del contraterrorismo. No ha tenido nada que decir al respecto. En cambio, ataca a Israel y a Estados Unidos todos los días. Y es que los problemas de Estados Unidos con la ONU no son algo nuevo, se remontan a hace mucho, mucho tiempo. Hace más de 60 años, cuando la ONU no había cumplido la mayoría de edad, o por lo menos no había cumplido sus 20 añitos, el historiador y periodista estadounidense William Henry Chamberlain dijo que las Naciones Unidas ejercía, y cito, una influencia claramente negativa en la política exterior estadounidense. Cierro cita. Se preguntarán un poco por qué. Pues bien, le explico que era porque el país, según Chamberlain, se veía arrastrado por el resto de países a cometer, según dijo, en palabras textuales, venganzas y posiciones parciales, a tomar posiciones parciales que no se ajustaban ni a los principios de justicia elemental ni a los propios intereses de Estados Unidos. Cierro cita. La Fundación Conservadora Heritage informaba 2 décadas después de que la sede de la ONU de Nueva York funcionaba como, abro cita, base para el espionaje y la propaganda soviética. Cierro cita. Y con el tiempo ha cambiado algo, pero no mucho, porque hoy, según los informes, China, la China comunista, como lo era la Unión Soviética, o mejor dicho, el Partido Comunista que gobierna China, ha tomado el control. Hasta la relatora de la ONU, Francesca Albanese, ha calificado a Estados Unidos como una nación fundada sobre el genocidio. En esas palabras, algo que causó cierto revuelo. El caso de Francesca Albanese es la excepción. Francia le pidió que dimitiera, Alemania la condenó por antisemitismo y el gobierno canadiense la condenó por invertir el Holocausto. Y sin embargo, instituciones importantes como el New York Times, 3 universidades belgas que le otorgaron un doctorado o los medios que le dan una plataforma, no mencionan que ha sido declarada culpable de antisemitismo por tantas instituciones. En 2025, cuando el presidente Trump ordenó el ataque quirúrgico sobre las bases nucleares iraníes, recuerden el ataque relámpago, bajo la sospecha de que el régimen de los ayatolás construían armas atómicas, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, salió al paso y dijo esto. Madam President, we face a stark choice. Señora Presidenta, nos enfrentamos a una disyuntiva crucial. Un camino conduce a una guerra mayor, a un sufrimiento humano más profundo y a un daño grave al orden internacional. El otro conduce a la desescalada, la diplomacia y el diálogo. Sabemos qué camino es el correcto. Insto a este Consejo y a todos los Estados miembros a actuar con cordura, moderación y urgencia. No podemos y no debemos renunciar a la paz.
Guterres dijo sentirse alarmado por el uso de la fuerza que exhibieron los estadounidenses contra el régimen de los mulás, un régimen que, según denunciaban en aquel entonces las organizaciones de derechos humanos, también estaba dedicándose a asesinar a miles de manifestantes en las calles para reprimir las protestas en contra de su forma de gobierno, y al que los Estados Unidos calificaba como el mayor financiador del terrorismo del planeta. En resumen, ahora las espadas están en todo lo alto. Y con ahora me refiero a con Donald Trump en el cargo, volviendo a la oficina oval, después de que una aplastante mayoría de estadounidenses lo decidiera en las urnas. ¿Cuál es el propósito de la ONU? La ONU se suponía que era un lugar donde se pudiera resolver pacíficamente el conflicto global. Ahora mismo tienes un país que está tomando posesión ilegal, criminal e ilegítimamente de una vía marítima internacional, volando buques comerciales y colocando minas en el agua. Si me estás diciendo que la comunidad internacional y cientos de países no pueden unirse ante eso, entonces no sé cuál es la utilidad del sistema de la ONU, si ni siquiera puede resolver algo tan sencillo como eso. Y de esta decisión a otra decisión, la que tomó Trump cuando creó también la Junta de Paz y empezó las labores con esta nueva organización internacional diplomática paralela a la ONU con el conflicto de Gaza. Creo que la combinación de esta Junta de Paz, del tipo de personas que tenemos aquí, junto con las Naciones Unidas, puede ser algo más que único. El comandante jefe estadounidense también se ha preguntado en público por qué la ONU no ha impedido o frenado alguna vez una hambruna, por ejemplo, o qué guerras ha evitado o ha cortado, o qué logros ha acumulado en cuanto a abolir la esclavitud, la matanza de cristianos, por ejemplo, en Nigeria, las torturas en Irán, el genocidio de uigures y de practicantes de Falun Gong o Falun Dafa en China, o cualquier otro crimen de lesa humanidad. Así que se podría decir que comienza a vislumbrarse que Estados Unidos podría tener su plan para la ONU o para la era post-ONU si no sobreviviera a la crisis presupuestaria. Una serie de revelaciones sobre unos contratos que firmó el superintendente escolar Kamar Samuels ha abierto interrogantes bastante incómodos para la administración del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani. Aunque no se ha confirmado públicamente que se haya abierto ninguna investigación contra Samuels, ni se hayan presentado cargos, la polémica ha comenzado a generar cierta presión política sobre uno de los nombramientos más importantes del nuevo alcalde de Nueva York. La controversia gira en torno a unos contratos que firmó con el proveedor Sean Crayling cuando Samuels dirigía el Distrito Escolar 3. Según los documentos que publica el New York Post, los acuerdos se firmaron con un proveedor que no figuraba entre los autorizados por el Departamento de Educación. Además, algunos de los pagos se habrían dividido en cantidades menores, presuntamente para evitar determinados controles administrativos. El caso ganó relevancia después de que se conociera que investigadores del Special Commissioner of Investigation, la SCI, el organismo encargado de investigar irregularidades en el sistema escolar neoyorquino, haya solicitado más documentos relacionados con estos contratos. Pero por ahora el SCI no ha confirmado públicamente que Samuels esté bajo investigación ni nada parecido, es decir, hasta ahora no se han anunciado acusaciones penales ni procedimientos administrativos contra el funcionario. Y tanto el ayuntamiento como el Departamento de Educación han evitado realizar comentarios sustanciales sobre el asunto. Pero este no es un asunto menor, porque podría convertirse en un problema serio para Mamdani. La respuesta que puede dar es política. Para Samuels, a Samuels se le considera una figura clave dentro de la estructura educativa de la nueva administración. Si futuras investigaciones concluyeran que hubo irregularidades graves o intentos deliberados de eludir controles financieros,
El caso podría convertirse en la primera gran crisis de gestión para el alcalde socialista. Por el momento, sin embargo, la historia sigue situada en una zona intermedia. Hay documentos, hay denuncias y no dejan de surgir preguntas, pero todavía falta una confirmación independiente y oficial de que se haya abierto una investigación contra Samuels o de que haya evidencia suficiente que sostengan acusaciones más graves. La cuestión ya no es si hay controversia, la cuestión es si esa controversia terminará transformándose en el primer gran escándalo de la era Mamdani. Hacer las cosas así es muy fácil. Yo sería el mejor. Nadie sería tan bueno como yo, regalándolo todo. Les vendería que tendrían los alquileres gratis, las casas gratis, la comida gratis y todo gratis. Pero eso se termina acabando y conduce a la muerte, la destrucción y la miseria. El 100% de las veces, cuando miro a Nueva York y el alcalde de Nueva York me caía muy bien, estuvo justo aquí. Ha estado en el despacho un par de veces. Creo que es una persona muy agradable, pero no sé. Es un tipo inteligente. No entiendo por qué piensa que está bien que se vayan todas estas empresas que son las que pagan cientos de millones en impuestos cada año. Porque te vas a quedar sin base impositiva y vas a terminar con hambre, miseria, muerte y destrucción. Y de presunto escándalo a escándalo bien avanzado, el del Southern Poverty Law Center, el SPLC. Lo que antes era una sospecha ahora tiene nombres, cifras y documentos. Las acusaciones contra el SPLC han entrado en una nueva fase. Las autoridades denunciaron hace algunas semanas que la organización que monitorea los movimientos extremistas, sobre todo de derecha, sufría un problema de incentivos difícil de ignorar, y es que gran parte de su prestigio, de su influencia pública y de su capacidad, digamos, de recaudación, dependían de alertar sobre las amenazas del extremismo, pero ¿qué ocurriría si esa amenaza disminuía o incluso dejaba de existir? Pues esa es la cuestión, y lo que llama la atención no es simplemente que el SPLC pagara a los informantes infiltrados en las organizaciones supremacistas, nacionalistas, etc. Eso se sabía. Hasta la organización lo ha defendido como una forma legítima de investigación. Lo que resulta más delicado son los detalles específicos y concretos que acaban de aparecer en varios documentos y que confirman las sospechas. Según la acusación, algunos fondos concretamente habrían sufragado manifestaciones extremistas directamente. Se habrían empleado para organizar los eventos, reclutar a más miembros de estas organizaciones, financiar su propaganda y también las donaciones a dirigentes de otras organizaciones radicales e incluso se hubieran utilizado para adquirir los materiales relacionados con actividades simbólicas del Ku Klux Klan. Ya sabe, esas cruces en llama, indumentaria blanca, togas y capuchas y toda la parafernalia racista que vendían en los mítines. Es decir, mientras hubiera extremismo, su trabajo estaba asegurado y no lo cobraban nada mal. Por cierto, desaparece el extremismo, me quedo sin trabajo. Entonces, lo alimento. Y aquí es donde se pone interesante porque, además de todo esto, ahora sabemos que parecían dispuestos a cualquier cosa. O eso parece. Escuche, parece que no dejaron que uno de los dirigentes extremistas abandonara el movimiento nacionalista blanco. Según la acusación, en lugar de facilitarle las cosas, la salida, la retirada, le habrían pagado para que continuara dirigiendo y organizando eventos y manifestaciones o publicara material racista. Una de las empleadas del SPLC incluso mantuvo una relación sentimental con uno de los informantes al que acabaron pagando más de $1 millón. En resumen, contribuyeron a mantener vivas las mismas estructuras que decían combatir, conscientes de que si éstas dejaban de existir por cualquier cosa, no podrían justificar campañas de alerta pública, informes sobre el extremismo y solicitudes de financiación. Y ahora han salido a la luz estos ejemplos concretos, cantidades específicas, mecanismos de pago y descripciones detalladas de cómo se habría empleado el dinero. Es decir,
el SPLC se encuentra entre la espada y la pared. ¿Cree usted que podrán defender que no cruzaron la línea entre investigar el extremismo y contribuir a sostenerlo? Bueno, el tiempo lo dirá. Mientras tanto, la investigación continúa. In total, according to the indictment, between 2014 and 2023, en total, según la acusación, entre 2014 y 2023, la SPLC pagó al menos $3 millones a un mínimo de 8 personas. Estas personas estaban afiliadas al Ku Klux Klan, los Clanes Unidos de América, el Movimiento Nacional Socialista, el Club de Motociclistas Sadistic Souls, afiliado a las Naciones Arias, el Partido Nacional Socialista de la Fuerza de América, nazis, y el Frente Americano. Now, as the indictment lays out, ahora bien, tal como detalla la acusación, después de que la SPLC pagara a miembros de estos grupos extremistas, creaba un producto de trabajo que informaba sobre estas actividades en las que los miembros participaban o con las que contribuían. Y con ese fin, estaba haciendo exactamente lo contrario de lo que decía a sus donantes que estaba haciendo. No desmantelaban el extremismo, lo financiaban. Para llevar a cabo este plan, la SPL se creó cuentas bancarias a nombre de al menos 5 organizaciones completamente ficticias, que no tenían empleados legítimos ni fines comerciales válidos. El dinero se transfería desde la SPLC a una cuenta fantasma, luego a una segunda cuenta fantasma, y después se cargaba en tarjetas prepagadas para entregárselo a los miembros de los grupos extremistas. Se diseñó así para ocultar el origen de esos fondos. Y debido a esto, la SPLC también está acusada de un cargo, como dije antes, de conspiración para cometer lavado de dinero. Está estallando una guerra cultural transatlántica entre Estados Unidos y Reino Unido. La muerte del joven Henry Nowak ha abierto algo más que un debate sobre inmigración, delincuencia o actuación policial en el Reino Unido. Se ha extendido, además, también ha reavivado uno de los enfrentamientos retóricos más duros de la política internacional, el combate entre Washington y Londres. En apenas 24 horas, tanto el Departamento de Estado estadounidense como el vicepresidente J.D. Vance han utilizado el caso para lanzar una crítica mucho más amplia sobre el rumbo de la sociedad británica. Vance mencionó la muerte de Novak, el joven caucásico al que apuñalaron, y cuando se presentó la policía, incluso lo detuvo porque los agresores decían que era un racista. Nowak acabó muriendo desangrado y esposado en el suelo. Calificó todo esto como un símbolo del declive de una civilización. Esto dijo J.D. Vance, y relacionó el caso con la inmigración masiva, el multiculturalismo y lo que calificó como décadas de autodesprecio occidental. La respuesta británica no se hizo esperar. El gobierno de Keir Starmer acusó directamente a los estadounidenses de intentar intervenir en la política británica y alimentar divisiones internas. Desde Downing Street alertaron de que voces extranjeras estaban tratando de ejercer su influencia en el debate nacional en un momento especialmente delicado, tan delicado que ha habido levantamientos populares en varias partes del Reino Unido. Los británicos denuncian que se está usando, los ciudadanos en este caso, que se está usando un doble rasero en su contra y en favor de los inmigrantes. Y este conflicto se está extendiendo a otros países e incluso a Estados Unidos. Hablamos de cuestiones culturales, inmigración, identidad nacional, multiculturalismo, seguridad y libertad política. Para la administración Trump, el caso está claro. Nowak es un ejemplo de lo que trata de corroer a las sociedades occidentales. Inmigración irregular, instituciones debilitadas o confusas y una élite política incapaz de reconocer o atajar esos problemas. Para Starmer y sus aliados, en cambio, las declaraciones de Washington representan un intento de importar al Reino Unido las guerras culturales estadounidenses, dice, y de utilizar una tragedia nacional con fines políticos. Por eso la cuestión ya no es únicamente qué ocurrió en el caso Henry Nowak. Pasó hace un año y se acaba de sentenciar al joven, un joven sikh, que mató con un puñal ceremonial a cadena perpetua. La cuestión
es si su muerte se convertirá en un símbolo como el de Irina, la ucraniana que asesinaron en aquel vagón de metro. ¿Recuerdan al asesino? Un delincuente reincidente que decía algo así como «he cazado a la chica blanca». Y ahora está el caso de Carmelo Anthony, el joven que apuñaló y mató a otro joven durante la celebración de una competición, y vuelve a aparecer todo este problema. Por eso el presidente Trump ha abierto una válvula de escape. Y a Starmer esta válvula parece no gustarle, pero para muchos llueve sobre mojado. Hoy, en el aniversario de la masacre de Tiananmen que perpetró el régimen chino, el presidente Donald Trump está tomando medidas contra la red de inteligencia que posee China en Cuba. El colaborador del Epoch Times, Antonio Gracefo, nos comentó que el 26 de mayo Cuba recibió un paquete de ayuda de 60.000 toneladas de arroz del Partido Comunista Chino, del PCC. Al día siguiente, el PCC emitió un comunicado. Condenó el bloqueo estadounidense, lo describió como parte de las crecientes amenazas militares contra la nación insular comunista. Y al mismo tiempo, Washington advertía de que el PCC está expandiendo sus operaciones de espionaje tomando como base Cuba. Y es que la alianza entre el Partido Comunista que gobierna China y el régimen cubano preocupa a Washington. El secretario de Estado Marco Rubio, desde Florida, identificó a Cuba como una amenaza directa y creciente para la seguridad nacional. Cuba no solo posee armas adquiridas de Rusia y China a lo largo de los años, sino que también alberga presencia de inteligencia rusa y china en su territorio, muy cerca de donde nos encontramos. Otro factor que representa una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos es tener un estado fallido a 145 kilómetros de nuestras costas, gobernado por aliados de nuestros adversarios. Y ahora las imágenes satelitales confirman que China está expandiendo activamente su infraestructura de inteligencia de señales en Cuba. El Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales proporciona las imágenes de estas 4 instalaciones. Las califica como sitios con alta probabilidad de que presten apoyo a operaciones de inteligencia chinas contra Estados Unidos. En concreto son Bejucal, Huajay y Calabazar, cerca de La Habana, junto con El Salao, ubicado a unos 110 kilómetros de la bahía de Guantánamo. El año pasado mismo, el centro ya documentó importantes obras de construcción en Bejucal. Los equipos de excavación retiraron 6 antenas de mástil y comenzaron a construir una matriz de antenas dispuesta circularmente con un anillo exterior de casi 175 metros de diámetro. Las imágenes satelitales mostraron el reposicionamiento de las antenas en el sitio, lo que confirma que la instalación está operativa. Este tipo de matrices se utilizan para la localización de dirección de alta frecuencia, es decir, pueden determinar el origen de las señales de radio a una distancia de entre 5 y 13.000 kilómetros. Y es que preocupa porque China ha desplegado los mismos sistemas en los arrecifes Mischief y Subi, en el mar de China Meridional, y así monitorea la actividad naval estadounidense allí. Como se conoce ampliamente, quieren anexionarse a Taiwán, en palabras del partido, aunque tenga que ser por la fuerza. Ahora, en conjunto, estas 4 instalaciones cubanas podrían estar interceptando unas 20 instalaciones militares estadounidenses de Florida. Hablamos, nada más y nada menos, de los cuarteles generales del Comando Sur y del Comando Central, los que extrajeron a Maduro. También hablamos del Centro Espacial Kennedy, la estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral y varias bases de submarinos. No es un asunto menor. En 2025, la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, avisó al Congreso de lo que pasaba. Dijo que si se combinaba la interceptación de telemetría de inteligencia geoespacial y se le sumaba la vigilancia electromagnética, China podía destruir o acabar con las ventajas estratégicas de Estados Unidos sin disparar ni un solo tiro.
El Comando Sur también dijo que Cuba sirve como ubicación cercana para la recopilación de inteligencia estadounidense. Y es que, a fin de cuentas, Cuba está en deuda. Es una trampa, deuda, una trampa que sabe tender estupendamente el régimen chino. Un régimen que ha proporcionado a Cuba casi 8.000 millones de dólares en financiación desde el año 2000. Y puede pedir a cambio. En 2023 el Wall Street Journal informó que el PCC acordó pagar a Cuba varios miles de millones de dólares. El objetivo fue abrir instalaciones de espionaje electrónico en la isla a cambio. Y ojo, porque China también construyó la infraestructura de telecomunicaciones de Cuba. Además de, por supuesto, suministrar equipos de telecomunicaciones Huawei. Unos equipos que han dado mucho que hablar por sus puertas traseras para, digamos, recopilar información. Pero además estos equipos incorporan un software de filtrado que se emplea para monitorear y bloquear las comunicaciones de los propios cubanos. Y el régimen incluso hizo una demostración de esto en julio de 2021. Lo mostró públicamente. ¿Recuerdan las protestas antigubernamentales? Cuando Cuba se echó a la calle, pues los comunistas chinos cortaron los servicios de Internet y de telefonía para reprimirlas. Un favor que se cobrarían, también porque la cooperación de inteligencia entre Cuba y China se extiende hasta el ámbito de la recopilación de inteligencia humana. ¿A qué me refiero? Lo explico. Pues a casos como el del ex embajador de Estados Unidos en Bolivia, Manuel Rocha, ex embajador de Estados Unidos en Bolivia. En diciembre de 2023 lo arrestaron y lo acusaron de espionaje. Había servido como agente de inteligencia cubano dentro del gobierno estadounidense durante la friolera de 15 años. La Fiscalía dijo que contribuyó a darle forma, a moldear la política exterior de Washington sobre el hemisferio occidental. El fiscal general Merrick Garland describió el caso como una de las infiltraciones de un agente extranjero de mayor alcance y duración en el gobierno estadounidense. Y dado que Cuba y China comparten habitualmente información de inteligencia, lo más probable es que la información clasificada que roben los agentes cubanos infiltrados en el gobierno estadounidense acabe llegando a Beijing. Es decir, si Estados Unidos pudiera romper la relación de inteligencia entre Cuba y China, cerraría una importante brecha de seguridad. El PCC se quedaría a ciegas sin una importante vía de acceso al gobierno estadounidense, como son las redes de espionaje cubanas. Así que el 29 de enero de 2026, el presidente Donald Trump declaró a Cuba una amenaza inusual y extraordinaria. Lo hizo con la orden ejecutiva 14380, en la que invocó la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, y ahí impuso aranceles a cualquier país que suministrara petróleo a La Habana. Pocos días después, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos desplegó aeronaves de inteligencia de señales, las RC-135V, la Rivet Joint, para patrullar la costa cubana como parte de la Operación Lanza del Sur. 2 meses después, Trump firmó la orden ejecutiva 14404 y extiende las sanciones secundarias a todas las entidades extranjeras que brindan apoyo material al gobierno cubano. Sigue aislándola. Un mes después, Marco Rubio, el secretario, sanciona a Gaesa. ¿Recuerdan? El conglomerado militar que controla los sectores hotelero, portuario, bancario y minorista de Cuba. Y 15 días después, continúan. El Departamento de Justicia hace pública una acusación oficial contra el expresidente cubano Raúl Castro, algo histórico. Le imputa cargos de conspiración para asesinar a estadounidenses y 4 cargos de homicidio relacionados con aquel derribo en 1996 de 2 aeronaves de Hermanos al Rescate. En resumen, las acciones de la administración Trump para contrarrestar al PCC en el Caribe se extendieron más allá de Cuba. Matar 2 pájaros de un tiro parecía, pero la cosa no se queda ahí. Estados Unidos siguió estrechando el cerco a su principal rival. Tras una reunión con Rubio, Panamá
se retira de la iniciativa de la Franja y la Ruta de China. Lo hizo en febrero de 2025. El presidente Trump también le quitó el control de las operaciones portuarias del canal a los chinos para devolvérselo a manos panameñas. ¿Recuerdan? Después la operación Resolución Absoluta. Fue la operación militar estadounidense que capturó a Maduro en enero de 2026. Pues bien, cuando lo capturaron interrumpieron también el suministro a China del petróleo venezolano subsidiado y debilitó la posición estratégica de Beijing en el país. Honduras también ordenó una revisión de sus acuerdos con China con la intención de restablecer el reconocimiento diplomático de Taiwán, la isla semiautónoma que ansía el régimen chino, una potencia tecnológica y estratégica en el mar de China. México también ha impuesto aranceles de hasta el 50% a las importaciones de China, bajo la presión, claro está, de Estados Unidos, y ha cerrado así una vía indirecta que los productos chinos empleaban para ingresar al mercado estadounidense, evitando los aranceles. También tenemos a Chile, que canceló una concesión de cable submarino de China Mobile, que conectaba Valparaíso con Hong Kong. Lo hizo tras una advertencia de Estados Unidos, una seria advertencia, pero retiró la autorización del Congreso que habría permitido que un buque hospital militar chino atracara en sus costas. Y la denegación se extendió. Solo 6 de las 33 naciones de América Latina y el Caribe acabaron aceptando que atracara la embarcación en sus costas. El próximo paso de Estados Unidos se prevé ya en estos días. Tiene de plazo este mismo mes de junio. La Ley de Autorización de Defensa Nacional ha exigido al Pentágono que le entregue un informe secreto al Congreso. En el mismo debe detallar lo que estamos hablando, el estado de la inteligencia tanto china como rusa en Cuba. Y ya debe estar en manos de los congresistas. Me parece, se espera que el informe abarque las 4 instalaciones de inteligencia de interceptación de señales que hemos estado viendo, los niveles de personal en ellas, las mejoras de los equipos e incluso la amenaza combinada de todas estas cosas para las instalaciones militares estadounidenses en Florida y el Caribe. Hace un par de semanas el director de la CIA, John Ratcliffe, viajó a La Habana. No sé si lo recordarán. Pues bien, lanzó un serio ultimátum. Dijo algo así como: si quieren que se levanten las sanciones, deben producirse cambios políticos estructurales. Además, la oferta, según dijo, no permanecería vigente para siempre. Hoy recordamos ese día de Tiananmen. Tan solo 5 meses después de aquel fatídico día, en noviembre de 1989, cayó el muro de Berlín, lo que marcó el fin del comunismo en Europa. Al menos en apariencia. Pero en China la situación no parece haber mejorado. A día de hoy, observadores e incluso tribunales de alto perfil condenan la represión, encarcelamiento y torturas de los manifestantes que vuelven a pedir democracia y libertad en Hong Kong,
O a aquellos que persiguen a sangre y fuego e incluso les sustraen órganos de forma masiva como si fuera una industria a esas personas que practican la meditación pacífica Falun Gong. Sí, han escuchado bien, extirpación masiva de órganos en vida. Bueno, y los campos de internamiento donde millones de uigures son reeducados. Y mientras tanto, se habla de que grandes debacles económicas como la colosal falta de empleo o inundaciones y todo tipo de catástrofes causadas por el hombre azotan a un país que proclama que el sistema comunista funciona. A día de hoy, China funciona bajo un sistema de cibervigilancia total, en calles, plazas, supermercados, estaciones de transporte, etcétera, etcétera. Y lo hacen con el sistema de crédito, con el sistema de buen ciudadano. Y lo hacen para restar puntos de comportamiento si consideran que protestas contra el gobierno. Y si te restan puntos de comportamiento en tu carnet de buen ciudadano, tu carnet de crédito social, quizás no puedas viajar en transporte público, no puedas acceder a un trabajo o ni siquiera puedas comprar comida, ya que el gobierno controla tanto tus datos biométricos como tus cuentas bancarias, etcétera, etcétera. En otras palabras, el Partido Comunista que gobierna China ha perfeccionado sus malas artes en la era digital. La era, por ejemplo, del Skynet chino, lo llaman así. Es un sistema interconectado de cámaras de vigilancia, millones, cientos de millones. Una locura. Y tienen incorporado reconocimiento facial para reprimir a cualquiera que consideren un enemigo del Estado. Hemos buceado en los archivos y rescatado algo interesante, una entrevista de hace unos años para que escuchemos al vicepresidente y portavoz de la compañía que gestiona Skynet, el Skynet chino, y observen cómo parece mirar buscando la aprobación para lo que está diciendo. ¿Lo estaré diciendo bien o mal? Por si lo está diciendo, por si se está equivocando. Es que ni siquiera mira a la entrevistadora al responder, y al final, cuando dice que en realidad Skynet es algo bueno o lo sugiere, parece también faltarle algo de convencimiento, aunque quizás sean imaginaciones mías. Skynet. What is that? Skynet, ¿qué es? Terminator. Es la película favorita de nuestro fundador. Así que usaron el mismo nombre, pero quisieron poner algo bueno dentro del sistema. Así que en Terminator, Skynet es diabólico y siembra la muerte desde el cielo. Pero en China, Skynet es bueno. Sí, esa es la diferencia. Y mientras tanto, por ejemplo, la policía menstrual de China entra en escena. Aquí vemos a un funcionario del gobierno local chino pidiéndole a las mujeres de su comunidad que se sometan a un examen obligatorio. Presten atención al altavoz y escuchen con atención. Hemos recibido una notificación urgente de las autoridades superiores. Hoy a mediodía, antes de las 12:00 de hoy, debes presentarte obligatoriamente en la Oficina de Planificación Familiar del Pueblo para hacerte un examen ginecológico. Un examen ginecológico, ¿entendido? En otras palabras, los médicos estatales, los que conforman la policía menstrual, tratan de revertir el problema de natalidad que crearon, que se generó durante décadas con la política de un solo hijo del régimen. Ahora, al estilo del dictador comunista rumano Ceausescu, el régimen del líder supremo Xi Jinping trata de imponer controles médicos intrusivos y policía secreta para paliar la caída de las tasas de natalidad. Esto es una pincelada de la China de hoy, gente libre, que no les engañen. Y es que el PCC no solo gobierna China políticamente, exige obediencia espiritual y, además, según el Times, la empresa china Jitch Networks ha estado investigando herramientas de vigilancia con IA que podrían perfilar a los ciudadanos, sacarles un perfil y predecir quién podría convertirse en un peligro político. Es decir, elabora perfiles de ciudadanos para evaluar con anticipación quién podría convertirse en un futuro crítico del régimen. En otras palabras, no hace falta hacer algo que desapruebe el Partido Comunista Chino ya. Bastaría con que se considere que podrías hacerlo en un futuro.
y podría ser declarado objetivo de la vigilancia o incluso culpable, quién sabe. Claro, que eso no extraña mucho en un país en el que el 99% de las acusaciones de las autoridades terminan en condena. Es decir, si las autoridades acusan, ya no hay quien te salve, pero basta con eso por hoy, porque lo que me gustaría es rendir homenaje a uno de los verdaderos héroes de Tiananmen, y no solo de Tiananmen, de todos los tiempos, el profesor que paró la columna de tanques que avanzaba sobre los manifestantes, armado tan solo de coraje. Un recuerdo imborrable que perdura en la memoria de generaciones y que el Partido Comunista Chino nunca podrá borrar ni ocultar. Hoy nos despedimos con el hombre del tanque. Bien, este ha sido nuestro informe de hoy. Si le gustó, por favor no olvide darle a me gusta, suscribirse y compartirlo. Gracias por ver En Primera Plana. Nos vemos mañana.